El Instituto de Vida Consagrada Discípulas de Jesús presenta a la Madre Isabel de la Cruz Crespo Ruiz con una reflexión que te será de gran utilidad. Te invitamos a que escuches esta grabación con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios en un clima de fe y oración. A ver, ¿cuál es el primer paso? Invocar al Espíritu Santo. El segundo, lectura. Leer, releer, comparar textos, sacar ideas, hacernos preguntas, cuáles personajes, quiénes son los personajes, qué dijeron, qué pensaron, qué hicieron, sacar las ideas fuertes y tratar de memorizarlas. Todo eso hacemos en el segundo paso. El primer paso ya dijimos que es un pedirle a Dios con todo el corazón que nos dé el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele la palabra. El segundo paso es la lectura con todo lo que ya dijimos, leer las referencias al pie de página o leer textos paralelos. El número 3 entonces es la meditación, el tercer paso. Bueno, número 3, la meditación. El Salmo 119 nos dice: en el silencio de la noche medito tu palabra, de día y de noche medito tu palabra. Isidoro de Sevilla dice: cualquier progreso viene de la lectura y meditación. Lo que hemos aprendido lo conservamos en la meditación. San Ambrosio decía: mediten cada día la palabra de Dios. Tomen como consejeros a Moisés, Isaías, Pedro, Pablo, Juan. Tomen como modelo supremo a Jesucristo para poder llegar así al Padre. Hablen con ellos, mediten con ellos todo el día. No queda sino afirmar que la parte más importante que ha de buscarse en la lectura es la ruminatio, rumiar, masticar la palabra. Tal término es aplicado a la palabra para indicar la acción con la cual se asimila la palabra leída, oída y comprendida. Es el gustar y ver cómo es bueno el Señor. Fíjense aquí, dice que asimila la palabra, la meditación al rumiar. ¿Cómo vamos a meditar? Rumiando la palabra. ¿Y qué es rumiar la palabra? Dice aquí masticar la palabra. Y dice que si no hacemos esto, lo que leímos no lo vamos a comprender. Si no rumiamos la palabra, no la podemos comprender. Entonces hay que darle mucha importancia a este paso. Si no, nos dicen, por ejemplo, al mediodía cuando compartimos: ¿qué te dio el Señor en la lección divina? Ay, pues, no me acuerdo. Sí la hice muy bien, pero no me acuerdo. Pues no es cierto, entonces, si no te acuerdas, no la hiciste muy bien. Pues de eso se trata. Con todos estos pasos que estamos reflexionando, estamos analizando cómo vamos a hacerlo, tenemos que ir aprendiendo de tal manera que sí se nos grabe lo que leemos. Se trata de leer, entresacar los personajes importantes y memorizar. ¿Quiénes estaban ahí? A ver, en la lección de ahora en la mañana. A ver, díganme los personajes. Festo, Agripa y Berenice y Pablo. Bueno, lo mencionan aunque no comparece en ese momento. Bueno, eso es lo que nosotros en la casa leímos. No sé ustedes en qué capítulo van también. Pero luego le preguntan a uno y dicen: no era Agripa, era Félix, y no era no sé quién. Total que nos cuatrapeamos todos. ¿Por qué? Porque no tenemos la disciplina de fijarnos bien después de haber leído, sacar los personajes y memorizar y repasar dos, tres veces y hasta imaginármelos. ¿Cómo sería Festo? Yo creo que era chaparro y gordo. ¿Cómo sería el rey Agripa? No, él ha de haber sido un poco más garboso, ¿verdad? Bueno, así sí se nos graba lo que leímos, ¿verdad? Fíjense, la gran diferencia que hay entre la lectura superficial y la lectura aplicada o ruminatio es la misma diferencia que hay entre hola, ¿cómo estás? Y entre, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué me platicas de tus hijos? No, pues yo creía que esto... ¿Qué diferencia, verdad, en la relación?
En el ese hola, ¿qué tal? Pues hasta se me olvida que saludé a aquella persona. En cambio, ya cuando platico y profundizo con la persona, ya no se me olvida que la saludé, que platiqué y que me dijo cómo está y qué le pasa y qué siente. ¿Sí? Es lo mismo aquí. Esa es la gran diferencia. Entre una lectura superficial no me acuerdo de nada. 2, 3 datos y ya. Y no lo aprovecho. No se saca ningún fruto. En cambio, una lectura aplicada o rumiada, esa sí nos deja una gran riqueza. Para que un pasaje de la Escritura se asimile completamente, se lleva a la memoria y se repasa incesantemente. Si en la lectura es la atención la que más se pone a trabajar, en el rumiar es la memoria la que debe intervenir de manera intensa. Fíjense por qué es tan importante estos ejercicios que les acabo de mencionar, hacer estos ejercicios. Porque si no, no podemos hacer la meditación. Me pongo a tratar de imaginarme cuál sería la expresión de Pablo cuando le dijeron peste de hombre, ¿o qué le dijeron? Esta peste de hombre que ha alborotado todo el mundo. ¿Cómo me voy a poder ir a pensar cuál sería su reacción profunda en su corazón, sus sentimientos, o cuál sería la actitud agresiva de Tértulo, el que se lo dijo? Si ni siquiera me acuerdo de que Tértulo le estuvo diciendo todo eso a Pablo, ni siquiera me acuerdo de lo que le dijo, ¿sí? No puedo hacer la meditación si no he retenido esos datos en la memoria. Entonces, por eso se necesitan estos ejercicios primero, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de saborear, por ejemplo, un salmo, o algunas palabras que Jesús le dijo, por ejemplo, a la samaritana, pues si no me aprendo el diálogo, ¿cómo voy a poder reflexionar y luego aplicarlas a mi vida si no me he aprendido el diálogo? La memoria tenemos que ejercitarla, mucho, mucho. En esta generación yo creo que somos muy perezosos mentalmente, porque todo que la calculadora y que esta computadora y que la televisión y que los juegos, todos esos raros, y que se atrofia la mente. Fíjense, en la historia de la educación dice que, por ejemplo, los hebreos, los niños hebreos o los judíos se memorizaban todos los salmos. Se aprendían los salmos de memoria. Además, en la época en que no había muchos libros, que todavía no existía la imprenta, pues todos se lo tenían que aprender de memoria, porque entonces, ¿cómo? O sea, que traían los libros aquí adentro, porque como no existía el papel ni la imprenta, pues ni modo de traer sus rollotes aquellos ahí, pues no. Entonces los libros los traían aquí adentro metidos. De eso se trata, de que ahora, aunque tenemos muchas Biblias, y ahí en la librería Renovación hay muchas Biblias, se trata de que la traigamos aquí adentro, para que a cualquier hora, cuando vamos en el camión, cuando estamos en la noche y que se nos va el sueño, a esa hora, órale, me saco una tarjeta, ¿verdad? Y me pongo a meditar tal salmo, y me pongo a meditar. Eso es ser hombres y mujeres de la palabra. Pero si no la memorizamos, nunca vamos a ser hombres y mujeres de la palabra, nunca. Pero ¿cómo voy a tener aquí en la mente la palabra? Si me eché toda la novela antes de acostarme. A la hora que me despierto en la mañana para orar, o a la hora de la madrugada que me viene el insomnio, ¿qué se me viene a la mente? ¿Se me vendrá la palabra de Dios? No, se me viene todo lo que vi en la tele, o el pleito que tuve con el jefe, o el problema que tengo con mi hijo. Eso es lo que se me viene a la mente, y con eso no puedo orar. Y si oro, si convierto en oración mi angustia y mi preocupación, pues no es una oración tan excelente como pudiera ser si el material de mi oración es la palabra de Dios que está aquí en mi memoria. Debe estar aquí grabada y acá. Entonces, de veras, yo creo que necesitamos descubrir y redescubrir este valor de memorizar. Bueno, vamos a continuar. Es necesario repasar el texto con la memoria.
descubrir el tema central, recordar las palabras e imprimirlas profundamente en el corazón. Voy a leer esto otra vez. Es necesario repasar el texto con la memoria, descubrir el tema central, recordar las palabras e imprimirlas profundamente en el corazón. Rumiar la palabra es comer espiritualmente la Escritura, y así la Escritura se convierte en alimento y bebida en la prolongada reflexión contemplativa. Recordar y tener presente las Escrituras no es por consiguiente un simple acto de memorización, porque se trata de una memoria del corazón que ha acogido en sí palabras e imágenes del texto bíblico. La lección divina compromete al hombre entero. Murmullo de la palabra, esfuerzo de atención del pensamiento, del sentimiento, de la memoria, con el fin de que las palabras se impriman en el corazón. O sea, no es un simple ejercicio de memorización, esto de lo que le estoy hablando, no es un simple ejercicio mnemotécnico, grabar por grabar, no, es envolver todo mi ser con eso que estoy grabando en mi memoria, ¿verdad? Que llegue a mi corazón, que llegue a mis emociones, que llegue a mis sentimientos. La ruminación, el rumiar, es el medio privilegiado con el cual el texto se convierte en palabra y revive en nosotros en modo nuevo. Es el método con el cual, como escribas sabios, sabemos sacar de la Escritura cosas nuevas y viejas. Es el hacernos eco del rugido del león, que es la palabra potente de Dios. Uno de sus frutos más bellos es la memoria que crea en nosotros las acciones de Dios. El recuerdo de las maravillas de Dios, dice San Basilio, viene de la lectura, y del retener las Escrituras nace la verdadera meditación. Es entonces la memorización y la ruminación el inicio de la meditación. Si no hay memorización, si no hay ruminación, si no hay repasar y gozarnos en lo que estamos memorizando, no puede haber meditación. He aquí algunas anotaciones elementales sobre la meditación. Después de la lectura continuamos con la ruminación. El rumiar nos introduce a la meditación. Fíjense, después de la lectura, al decir lectura ya estamos pensando leer y releer, sacar notas, comparar textos, memorizar, ¿verdad? Y luego sacar ideas fuertes. Luego viene lo que dice aquí, la ruminación, que es la memorización. Y después viene la meditación. La meditación es hacer pasar la palabra de Dios a la vida para que se convierta en un instrumento de oración. Meditar, según Jean Le Credy, es buscar el sabor de la Escritura, no la ciencia. Meditar es buscar el sabor de la Escritura, no la ciencia. Pasos de la meditación. En la meditación, memorizar, o sea, rumiar. Ahí le podríamos poner igual, rumiar. Segundo, aunque el memorizar, como nosotros lo entendemos normalmente, no es rumiar, porque rumiar es algo más profundo que simple memorizar, ¿sí? Lo que les decía hace rato. Segundo, entre sacar un texto y repetirlo mentalmente, o sea, musitarlo. Tercero, reflexionar sobre este texto. Aquí el reflexionar es hacernos preguntas, juicios, comparaciones, aplicaciones, eso es reflexionar. Si yo voy a reflexionar sobre el Sabbat, cómo se celebraba el Sabbat entre los judíos, ¿qué haría si voy a reflexionar sobre eso? Imaginarse primero el ambiente, ¿no? Imaginarme el ambiente, ¿qué más? Hacerme preguntas, ¿cómo lo harían? ¿Para qué lo harían? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, todo eso es reflexionar, ¿verdad? Bueno, dice aquí, tercero, reflexionar sobre este texto. Cuarto, traer a la mente otros textos que nos inspire el Espíritu Santo y reflexionar sobre ellos y aplicarlos a nuestra vida. Por ejemplo, memorizar las bienaventuranzas.
todo el texto o parte del texto. De eso, traer a la mente solo el siguiente texto y repetirlo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, reflexionar. ¿Qué recompensa tiene el que es pobre de espíritu? El reino. ¿Qué es el reino o quién es el reino? Jesús mismo. Jesús es entonces mi recompensa. Traer a la mente otros textos, por ejemplo, Cantares 2:16, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. O el Salmo 16:5 que dice, Yahvé es la parte de mi herencia. Luego preguntarse, ¿cuánto tengo yo de su santidad, de su pureza, de su humildad, de su alegría? Porque si Él es mi tesoro y todos los bienes de Dios son míos, ¿cuánto tengo de esos bienes? Aplicar al área de mi vida donde más necesito de su don para desear tener lo que es mío porque es de Jesús. Esta puede ser una manera de hacerlo, pero el Espíritu Santo con el mismo texto puede llevar a hacer 1000 reflexiones y darnos otros textos y aplicaciones según Él quiera al revelarnos los misterios de Dios. En la meditación también podemos usar la imaginación y traer a la mente la escena del pasaje que leímos. Por ejemplo, si leímos el pasaje de la Samaritana, después de leer, releer, comparar textos y referencias, memorizar algunos de los textos del diálogo de Jesús con la Samaritana, podemos usar la imaginación haciendo la composición del lugar, o sea, representando con la imaginación el encuentro de Jesús con la Samaritana. Se reflexiona en todos los detalles de ese encuentro, por ejemplo, cómo le habló Jesús, su tono de voz, qué sentimientos tuvo la Samaritana, etc. Aquí ya decíamos, nos podemos imaginar hasta cómo iba vestida la Samaritana, iría muy pintada de la cara, cómo traería el pelo, el cántaro lo traería puesto aquí o aquí, se asustó, se enojó, todos esos rasgos, todo es, en la imaginación sirve, entre más rasgos captemos para captar más el mensaje, eso ayuda. Después se reflexiona en una expresión o actitud concreta tanto de él como de la Samaritana, en lo cual el Señor quiere hablarnos. Por ejemplo, de ahí escogemos la actitud misericordiosa de Jesús, de hacerla sentir persona, ¿verdad? O escogemos la actitud altiva de la Samaritana. A lo mejor Dios nos quiere hablar a nosotros en nuestra actitud soberbia, ¿verdad? También se repite algún texto del diálogo de Jesús con la Samaritana que más nos hable al corazón, y se pueden traer a la mente otros textos que nos inspire el Espíritu Santo. Por ejemplo, si repetimos el texto que dice, Señor, dame de esa agua, podemos traer a la mente y musitar. Ahí está mal escrito musitar. El Salmo 42, como jadea la sierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. Fíjense qué texto tan precioso. ¿Verdad? A veces nos ayuda a traer esos textos y que son sabrosos, ricos, abundantes, ¿verdad? Y nos llenan de la presencia de Dios. Por último, se cambian los personajes. Ya no es Jesús ni la Samaritana, ahora en la escena están Jesús y tú dialogando. La meditación entonces es como lo que le da consistencia a la lectura. Esto es lo que amaciza, pudiéramos decir, la lectura, para que luego la oración sea bastante fluida, bastante fuerte. Bueno, vamos a ver, número 4, la oración. Sobre este punto seremos muy discretos porque creemos que es difícil determinar y guiar semejante momento, que varía de persona a persona y que es el resultado y no el medio de la lección divina. En realidad, todo lo que hasta ahora hemos descrito es ya una forma de oración, pero es en este momento en el cual el lector debe tomar conciencia de este hecho y sentirse más que nunca orante. La lectura, de hecho, en la meditación tiende a llevarnos a Dios. San Agustín con inteligencia nos advierte en este pasaje: si el texto es oración, orad; si es gemido, gemid;
Si es agradecimiento, estad alegres. Si es un texto de esperanza, esperad. Si se expresa temor, temed. Si entra así en la conversación, si se entra así en la conversación con Dios, con el Espíritu, y así no podemos hacer otra cosa que una oración agradable. La palabra ha venido a nosotros y ahora regresa a Dios bajo la forma de oración. Cuando escuchar a Dios, Él te habla, es cuando escuchas, ahí no es cuando escuchar, cuando escuchas a Dios, corríjale, cuando escuchas a Dios, Él te habla, y cuando oras, tú le hablas a Dios de San Agustín, se cumple. ¿Sí se entendió? Cuando escuchas a Dios, Él te habla. Cuando oras, tú le hablas a Dios de San Agustín, se cumple. El movimiento se cierra, se completa, y esta es la verdadera oración cristiana. Miren, lo importante de esto es entender que nuestra oración debe ser la respuesta a Dios de lo que Él nos dijo ya en su palabra. Entonces nuestra oración es bien centrada, porque tiene como fundamento la palabra. Dios ya me habló a través de la palabra, ahora yo le doy una respuesta según lo que Él me habló a través de la palabra. Si no nos acostumbramos a orar así, corremos el riesgo de ser personas que están en un hoyo ahí, autocontemplándose en su disque oración. No contemplan a Dios, se contemplan a sí mismos y no salen transformadas de la oración, salen más hundidas de la oración, porque en la oración lo único que hicieron fue contemplarse a sí mismos y sus problemas, y los problemas de sus hijos, y los problemas de sus parientes, de sus amigos y de todo, ¿verdad? Entonces eso no es el ideal de oración. El ideal de oración es estar centrado en Dios. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? Más fácilmente es dando respuesta a lo que ya Dios me dijo en su palabra. Bueno, y esto es el meollo de la gran bendición de este estilo de oración, de la Lectio Divina, ¿verdad? Guillem de Saint-Thierry define como oración meditativa la que brota de un corazón tocado por la palabra divina. Oración que es un verdadero torrente que nace del Santo de los Santos, del templo donde estaba el arca que contenía la palabra de la cual nos habla Ezequiel. Oración que es el verdadero gotear del corazón herido por la espada de dos filos, la palabra de Dios. Él se me habrá entregado en la lectura y yo me entrego a Él en la oración. Qué cosa tan bella, ¿verdad? Fases de la oración. La oración sigue forzosamente algunas fases como respuesta a la lectura. El canto. O sea que lo que nosotros hacemos de Lectio Divina es algo que hemos reducido mucho. Pero si nosotros de veras le dedicáramos bastante tiempo, fíjense, todavía después de leer, de memorizar, rumiar y todo eso, apenas empieza la oración. Y esta la podemos empezar con un canto, como respuesta. Por ejemplo, en esta parte que estamos meditando de la Samaritana, vamos a suponer, ya escuchamos todo, ya repetimos los diálogos y todo, ya trajimos por ahí textos que nos ayudan. Y un canto que nos ayudara mucho, por ejemplo, podría ser un canto del Espíritu Santo, ¿verdad? O un canto, por ejemplo, que diga, ese que dice, sed de ti tiene mi alma, Señor, o Señor mi Dios, yo te busco, mi alma tiene sed de ti, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, dice, el canto. Ante todo, la oración se inicia con un canto, el agradecimiento oral, verbal, sensible, frecuentemente. Es un momento de encanto que puede desembocar en lágrimas de alegría. Así, aquí podemos decirle al Señor libremente lo que brota de nuestro corazón, palabras de amor, de gratitud, de admiración, de adoración, etc. O podemos también traer a nuestra mente frases cortas de salmos u otros textos bíblicos que se conviertan en este momento en expresiones gozosas a Dios.
También podemos dejar que el Espíritu Santo nos inspire cantos y vivir la palabra que dice: recitad salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el momento de dar respuesta a Dios a lo que nos dijo en la lectura y meditación, siguiendo los ejemplos anteriores. En el ejemplo de las bienaventuranzas, en este momento podemos darle gracias a Dios porque Él es nuestra riqueza, o pedirle que nos haga pobres de verdad, sacar de nuestro corazón los ídolos, en fin, como el Espíritu Santo nos guíe. También podemos cantar el canto solo Dios, tú mi tesoro, mi porción, mi delicia, Señor. En fin, todo lo que podamos decirle al Señor como respuesta a lo que Él nos ha dado a leer y meditar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el pasaje de la Samaritana, aquí podemos expresar al Señor nuestra gratitud por habernos encontrado con Él como la Samaritana, entrando en un diálogo con Él como si fuéramos la Samaritana, dejando que los afectos nos lleven a un encuentro amoroso con el Señor. Aquí también nos podemos auxiliar de algún salmo, como el Salmo 45, o con uno de los diálogos de Jesús y la Samaritana, o con algún cántico inspirado por el Señor, o en fin decirle al Señor lo que ha significado y significa para nosotros cada encuentro con Él. Segundo, sigue después una fase de estupor y maravillas, en la cual la palabra que nos ha hecho gozar cesa de estar junto a Dios, pero en nuestro interior es luz, camino, vida. No tenemos ya la necesidad de gritar, dejamos que esta palabra suba como incienso, sin ruido y pacíficamente al cielo. Es la fase de los gemidos inexplicables e inefables del Espíritu que apenas percibimos. ¿Cómo se llama eso? Canto en lenguas, oración en lenguas. De hecho, descansamos en esta palabra y es el Espíritu quien nos eleva enteramente hacia Dios, quien nos eleva totalmente y nos rapta. Coloquio sereno con Dios, sin otro deseo sino el de permanecer a su lado. Presencia y cercanía que se va haciendo cada vez más silenciosas, como en un paseo entre amado y amada, en el cual, a un cierto punto después del diálogo y la alegría de estar juntos, se permanece simplemente al lado. No se dice nada, hablan solamente los ojos, el corazón. Así, cada vez más cercanos a Dios, se conoce a fondo su pensamiento, se siente su corazón descubierto en el texto y uno se abandona. No nos queda sino contemplarlo. Entonces ahí entramos a la contemplación. Bueno, mañana vemos lo de la contemplación. ¿Verdad que está muy sabrosa esta lectura? Bueno, vamos entonces ahora a disponernos para hacer la lección. Vamos a leer. Bueno, yo tengo algunos textos, pero si ustedes quieren elegir, por ejemplo, yo tengo el de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, o también podríamos el de la Samaritana, o ¿el de la Samaritana les gusta? Bueno, vamos a ver el de la Samaritana. Nada más que está muy largo, pero bueno. Vamos entonces a disponernos para hacer la lección divina, tratando de llevar estos pasos. ¿Cuál es el primero? Estoy como las profesoras que están tercas, que se aprendan los alumnos. Invocar Espíritu Santo. Leer y releer. Comparar textos. Aquí nada más San Juan nos habla de la Samaritana, pero podríamos comparar otros textos del Antiguo Testamento que nos hablan del agua. Por ejemplo, Ezequiel 47, pues es el más conocido. Luego, ¿qué es? En la meditación, bueno, aquí es que se los quiero desmenuzar para que no haya de que, pues no supe y me brinqué. Leer y releer. Aquí es, al releer también es comparar textos, ¿verdad? Comparar textos. Aunque no hay otro texto de la Samaritana, pero podemos, les decía, buscar algunos del Antiguo Testamento. Luego, identificar los personajes, hacer preguntas, hacernos preguntas. Entre las preguntas ahí, ¿qué podemos hacer? Identificar los personajes, el lugar, imaginar
Bueno, aquí todavía no. Nada más será identificar los personajes, repetir los diálogos. Bueno, yo creo que en este texto eso es lo único que habría que hacer. Luego meditar. Aquí en la meditación va, tal vez sería bueno antes memorizar algo, ¿verdad? Memorizar algunos textos de los diálogos. Y luego imaginar. Aquí en la a la hora de imaginar ya va a ser más fácil porque ya acá ubicamos los personajes, ya repetimos algunos diálogos, incluso ya memorizamos algún diálogo. Entonces ya va a ser fácil la imaginación, ¿verdad? Bueno, y al imaginar, después ya se hace participar, pudiéramos decir, es junto con la imaginación, porque esto es con la imaginación, participar en la escena. Ya no es la samaritana, eres tú ahí con Jesús. Bueno, de ahí ya sigue la oración. Ahí ya sigue la oración, ya. Eso cada quien lo hace como el Espíritu le vaya guiando. En acción de gracias, en súplica, en pedir perdón, con un canto, con un texto, con palabras propias, etcétera. Y luego viene la meditación, la contemplación. Y en alguno de estos momentos, tal vez aquí, hay que tomar una decisión. Tal vez aquí, cuando Jesús nos está mostrando, nos está hablando, aquí es cuando damos una respuesta. Tengo que tomar una decisión de alguna actitud en mi vida que tengo que cambiar. O sea, tengo que hacer vida la palabra.